Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:16. Si alguna vez han tenido que esperar el autobús en esa parada de la M862 en el frente del complejo Vía Park, seguro que conocen esta situación y la han lamentado. La situación de inseguridad que se vive en ese punto y sobre la que los ayuntamientos tanto de Manzanares el Real como de Soto del Real ya han querido llamar la atención en distintas ocasiones. La última hace unas pocas semanas, cuando de nuevo han enviado una carta a la Consejería de Transportes pidiendo soluciones. Hoy hemos invitado a ambos alcaldes, a Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real, ¿qué tal? Y a José Luis Labrador, alcalde de Manzanares el Real. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, para hablar de esa situación, ¿cómo me la describirían? ¿Qué ocurre en ese punto, en esa parada de autobús de la M862? Empieza tú. Bueno, pues es una situación que venimos denunciando desde hace bastantes años ya, por lo menos 2 como mínimo. De hecho, hemos hecho lo que ha estado en nuestras manos, trasladarlo a la Consejería de Transportes en varias ocasiones, tanto por escrito como con reuniones donde tanto la alcaldesa de Soto como yo nos hemos reunido con el consorcio, con el director general, y hasta ahora no se ha hecho nada. Siempre buscan la excusa, o los datos que manejan ellos es de pocos usuarios en esa parada, cosa que la realidad no avalan esos datos desde nuestro punto de vista, y además los propios usuarios que son vecinos de nuestros municipios así nos lo trasladan. Incluso trabajadores del propio complejo Vía Park nos han informado de situaciones de riesgo bastante importantes, y eso es lo que nos preocupa tanto a la alcaldesa de Soto, porque la parada está en su término municipal, como a los vecinos y por consecuencia a mí como alcalde de Manzanares el Real, ya que la mayoría de usuarios son vecinos de Manzanares. Es una parada que sube un poco de intersección, ¿no?, para ambos municipios, que es utilizada por usuarios para cambiar, por ejemplo, de línea, ¿no? Efectivamente, sí, está en un punto intermedio, pertenece al término de Soto, pero es verdad que es el punto que sirve, el punto más próximo a Soto y a Manzanares, que permite a los viajeros cambiarse de una línea a otra y llegar de un municipio o al otro. ¿Y qué paradas se encuentran? ¿Cómo es esa parada? ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que sea Pues insegura? en esa parada básicamente hay una señal vertical en la que indica que hay una parada de autobús, no hay nada más. No hay iluminación, no hay ni siquiera un paso de peatones, un semáforo, algún dispositivo que permita cruzar con seguridad esos carriles. Pues no hay ni siquiera una marquesina para guarecerse los días de lluvia. En fin, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, nosotros en la reunión que tuvimos ya a principios de este año, presencialmente con el viceconsejero y con el consorcio, les pedíamos alguna medida. Bueno, no queremos una gran inversión si no es posible, pero sí medidas que tiendan a mejorar la seguridad y a garantizar que no vaya a haber una situación muy grave en algún momento. Y bueno, pues lo que recibimos fue un cierre por completo, de que ellos lo que recomendaban a la población es que utilizasen otra parada, en este caso la de la Prisión, que está varios kilómetros más cerca de Colmenar Viejo, más alejada de Manzanares y de Soto, y que se incentivase a la ciudadanía a no utilizar esa parada. Lógicamente, nuestra respuesta fue que esas paradas existían, que eran las más útiles para los vecinos que necesitaban trasladarse de una línea a otra por la eficacia del tiempo, ¿no? Al final, cuanto menos tardes en llegar a esa parada, más pronto coges el autobús para ir a tu destino final, y que lo que necesitábamos era alguna mejora. Pero bueno, pues seguimos. Mejora como una marquesina. Una marquesina, ¿no? Y algún dispositivo que permita cruzar con un mínimo de seguridad. Las paradas están en un cambio de rasante, además, con lo que la visibilidad de los conductores que circulan por ahí pues es complicada. Estamos hablando de que están en las puertas de un complejo industrial, logístico, donde diariamente puede haber más de 100 camiones que entren al complejo logístico. Esta información nos la trasladan desde el propio complejo. Esa marquesina está situada justo en la isleta que hace de raqueta de acceso al propio complejo. Es decir, camiones de gran tonelaje tienen que circundar esa parada, con la complejidad cuando hay usuarios, sobre todo gente joven. Muchas veces, incluso trabajadores del complejo me decían que tienen que salir
a la calle a decirle a los chicos que no se sienten en el suelo porque puede venir un camión y les puede llevar por delante. Y ese es el miedo que también para esos trabajadores, bueno, pues les preocupa, porque cualquier día dicen que cualquier accidente va a ser realmente trágico. La primera carta fue en enero de 2021, la segunda en septiembre del 21, la reunión en donde se expuso por parte de la consejería que las soluciones eran eliminar la parada o invitar a utilizar otras paradas en enero del 2022. Ahora en noviembre se ha vuelto a enviar otra carta. ¿Se ha recibido alguna respuesta en este último intento? No, ninguna. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues nosotros vamos a seguir insistiendo, desde luego, vamos a no parar a solicitar a la consejería que tome medidas, porque ya la propia ciudadanía, los propios vecinos de Soto y de Manzanares ya se están empezando a movilizar, con razón, porque la situación ya clama al cielo, en el sentido de que llevamos muchos años solicitando esta cuestión, muchos años en la que los vecinos se están movilizando, trasladándose al Ayuntamiento de Soto del Real y de Manzanares el Real, preocupados por la situación, con vídeos, con fotografías, con situaciones lamentables, como decimos, y yo creo que ya la ciudadanía está cansada de esta situación y se tienen que tomar medidas de manera inmediata. Bueno, pues seguiremos atentos a cómo se pueda desarrollar este tema, esa parada que, como decimos, es de mucha inseguridad para los usuarios que hacen ese intercambio entre líneas en ese punto. Hacíamos referencia a esta carta que enviaron a la Consejería de Transportes. Hace unos meses ya hablábamos de una carta que tanto la alcaldesa como el alcalde de Soto y de Manzanares, junto con otros de la zona, hicieron a Sanidad para interesarse por otra situación. Justo sus dos municipios sí que tienen SAR, tienen un servicio de atención rural. ¿Cuál está siendo la realidad en cada uno de ellos? Ahora, porque es que como ha cambiado tanto la situación, me gustaría saber en este momento cómo se encuentran ambos. Tú si quieres primero. Bueno, en Manzanares ahora mismo tenemos 4 enfermeras, 4 celadores y 3 médicos. Desde hace un par de semanas llevamos con 3 médicos en servicio. Como decía, se ha cambiado tanto la situación en cuestión de un mes aproximadamente que tampoco sabemos muy bien cómo estaba, ¿no? Hemos estado y partimos de una situación de 6 médicos, 6 enfermeros a esta de 3 médicos y 4 enfermeros. Pasamos después a una cámara para hacer consultas a través de televisión. Yo creo que la carta que le mandé o quiero creer que la carta que le mandé al consejero sirvió de algo, y a Manzanares es a quien le ha puesto personal médico. Pero la situación no es la idónea. Partiendo de la base de que queremos, y yo creo que todos los alcaldes de la zona queremos que como mínimo la situación revierta al punto de partida en cada uno de los centros de salud, ahora mismo Manzanares es el único centro de referencia de toda la zona. Incluso en Colmenar Viejo están mandando a las urgencias a Manzanares el Real. Es decir, Manzanares el Real ahora mismo es el centro de urgencias extrahospitalarias abierto en la zona, y estoy hablando de la zona de municipios como Colmenar, como Tres Cantos, como Soto, como Miraflores, como Guadalís, como El Boalo, como Manzanares. Es decir, una carga de población que 3 médicos no pueden soportar. En el caso de Soto del Real también tiene un centro de urgencias extrahospitalarias. Efectivamente, y nuestra situación es en los últimos días todavía peor que la que relata Luis. No tenemos médico en las últimas noches. Creo que llevamos como 8 o 10 días sin tener médico. Algunos días tenemos una persona del servicio de enfermería y un celador, o dos enfermeras y un celador, en fin, va variando, pero médico no tenemos, lo que hace que esas urgencias pues realmente están abiertas, pero en la práctica, pues ante una emergencia, lo que recomendamos lógicamente a nuestros vecinos es que no paren en el centro de salud de Soto y vayan a otro recurso en el que sí que le pueda atender un facultativo. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo no entiendo muy bien que después de más de un mes de esta primera carta que se les mandó desde los 7 municipios de la zona, no hayamos tenido una respuesta, no hayamos recibido una cita para vernos con el consejero y poderle trasladar cuál es la situación a pie de calle. Creo que los planes pueden parecer muy maravillosos sobre el papel, pero que la realidad es la que es.
y dejar a los municipios rurales más alejados de las ciudades y de los hospitales, por tanto, sin recursos de urgencias, creo que es un error muy grave. Y bueno, estamos viendo que ya se están produciendo situaciones muy complicadas y esperamos no tener que lamentar ninguna en nuestra zona, pero eso no está en la mano de nadie. O sea, decidir cuándo se produce una emergencia sanitaria y no tenemos ese recurso para poder dar una respuesta rápida, bueno, yo creo que es algo fundamental, es una responsabilidad muy grande y que hay que tomar medidas para revertir esta situación. Como decía Luis, no estamos pidiendo más que volver a la situación que teníamos antes del 27 de octubre. O sea, nosotros lo que reclamamos es que nuestro centro de urgencias, nuestro SAR, vuelva a tener los mismos recursos humanos que teníamos, que hemos tenido durante la pandemia, en la que nuestros centros han tenido que atender a la población de Tres Cantos y de Colmenar, que han tenido sus urgencias cerradas. O sea, ni siquiera estamos pidiendo que se refuerce el personal, que ese personal que ha estado dando el 150% de su capacidad durante estos 3 años prácticamente, sea reconocido y se le mantenga como estaba. Eso es lo que pedimos. Bueno, pues estaremos atentos a cómo se va resolviendo todo, porque es verdad que, como comentábamos, ¿no?, desde el 27 de octubre ha habido cambios, ha habido situaciones, otras se revertían, se volvía a ello, y queríamos saber hoy, a 1 de diciembre, cómo se encontraba la situación en ambos municipios, y como siempre, seguir actualizándolo siempre que sea posible y de primera mano con los alcaldes de la zona. Así que les agradecemos su visita para hablar de estos dos temas tan importantes. Cuando quieran venimos a hablar de Navidad, que lo tenemos ya a vuelta de la esquina. Perfecto, en un muy municipio bien. y en otro, que yo sé que se están poniendo manos a la obra y Estamos colocando todo los ya. adornos. Claro que sí. Nosotros ya árboles de ultimando Navidad. que mañana inauguramos toda la iluminación y la decoración, así que bueno, pues ya lo saben, invitados cuando quieran Muy bien. a hablar de la Navidad en sus municipios. Muchísimas gracias por haber venido. gracias a ti. Y hasta la próxima.